Bueno, por primera cosa, muchísimas gracias por invitarnos hoy aquí y también gracias por invitarnos a hablar de un tema. Aprovecho estos minutos, decimos, de introducción para decir que yo no hablaré de proyectos específicos, más bien de aquella parte que tal vez ustedes llaman estrategias, yo le he llamado consideraciones, pero principalmente creo que sea lo mismo, ¿no? Sobre el tema, decimos, protagonista de este encuentro, que son las ciudades inteligentes. Y agradezco mucho también la oportunidad de hablar de este tema, porque yo creo que es una de aquellas temáticas que hoy no podemos, pues estamos obligados a tratar, ¿no? Estamos obligados porque, pues, obviamente todos estarán de acuerdo que no se puede prescindir de las ciudades, ya que son algo que ya está muy consolidado desde hace muchísimo tiempo, pero también estamos en un periodo en que la palabra inteligente, pues luego ya veremos cómo se asocia con la palabra ciudades, pero la palabra inteligente pues es algo que pues nos sobra casi, ¿no? Es una palabra que se repite mucho, que se dice muchas veces y que, bueno, vamos a ver, voy un poco adelante y luego voy a volver atrás. Esta ciudad, decimos, antes de hablar de la ciudad inteligente, quería comentar algo sobre esta palabra inteligente, que es algo que hoy está por todas partes. Todo es inteligente hoy. Y si la decimos en inglés, pues aún más, ¿no? Suena hasta mejor, porque smart es como más inteligente, ¿no? Más rápida, más en inglés siempre suena todo mejor, ¿no? Es como más rápida, más brillante, más lista, ¿no? Entonces, bueno, si buscamos, por ejemplo, pues en internet, pues encontramos smart people. Bueno, estaremos todos de acuerdo que pues este people fue muy smart. Luego tenemos smart food, que bueno, las imágenes no son muy inteligentes, pero tenemos smart book, pues eso he encontrado, smartphone, pues hay muchos, smart city, evidentemente. Aquí puse unos pantallazos de la primera cosa que me aparecía buscando por imágenes en Google con estos temas, ¿no? Pues smart city, ciudad inteligente, que es lo mismo, y luego tenemos hasta esto, ¿no? Entonces, pues aquí vemos como esta palabra inteligente, pues que es en inglés, que es en español, que es en italiano, que es mi idioma principal, pues la vemos aquí. Y además está muy dicha, pero además en algunos casos como esto de la comida, pues no es muy inteligente, pero en otros casos ya ha adquirido un significado que va mucho más allá de todos los significados que tiene la palabra inteligente en sí mismo, y entonces se identifica con cosas que pertenecen a nuestras vidas, ¿no? El smartphone ya pues no es solo smart, es smartphone, ¿no? Y no voy a explicar qué es, porque pues todos sabemos. Eso es lo mismo que pasa con la Smart City, pero en algunos casos hasta algunas cosas, algunos pues artefactos como la Smart, pues se apropió de este nombre y se convirtió con la inteligencia por antonomasia, ¿no? Entonces, pues se robó esta palabra. Esta palabra se consolidó en solo algunos de sus significados. Entonces, pues creo que todos estarán de acuerdo con el hecho de que smart ahora es de moda, es una de las modas principales que tenemos. Decir que es moda no es quitarle importancia, más bien es subrayar que pertenece realmente a nuestras vidas, ¿no? Aquí a mí me gusta siempre empezar por las palabras, buscar qué significan. Pues aquí he encontrado varias cosas interesantes. Aquí dice que smart adquirió el significado de listo pues a partir de 1300, ¿no?
quería decir otras cosas antes, pero si buscamos, por ejemplo, bueno, perdonen por tenerlo, bueno, hay muchos italianos aquí que entenderán muy bien, hay un diccionario etimológico que a mí me gusta mucho porque busca el significado de las palabras desde las raíces más profundas, a veces hasta desde el latín, pero también desde el sánscrito. Es el diccionario etimológico de Ottorino Pianigiani, y aquí pues este diccionario nos dice que inteligente significa significa entender, dentro, pero también significa pues agarrar, ¿no? Recoger, elegir, y entonces pues la inteligencia es algo pues que por supuesto tiene crítica, tiene juicio, pues es algo que nos permite de formar ideas, pero también de tener un juicio, ¿no? Todo lo que es inteligente es algo pues entonces que nos permite de juzgar, pero de entender realmente, ¿no? De saber. Pues aquí nos dice inteligente, además, pues es algo que, aparte el acta de comprender, de distinguir, de comprender prontamente, o sea, rápidamente, o sea, smart realmente, pues nos permite también un acuerdo, una unión, y este acuerdo-unión entonces es parte de la inteligencia, ¿no? Pues los quise aburrir un poco con esta etimología de estas palabras, porque quería llegar pues a lo que estaba empezando a comentar antes, ¿no? Que bueno, con tanta inteligencia hoy que nosotros vamos diciendo, esta palabra está, pues perdonen, pero un poco está prostituida, ¿no? Últimamente, pero de todas formas significa algo. Cuando una moda es tan fuerte que está en la boca de todos, pues significa que está pasando algo, ¿no? Realmente no es que decimos inteligente porque nos da las ganas, pues aquí decimos inteligente porque estamos viviendo en un periodo histórico donde se nos requiere mucha inteligencia. Los objetos son inteligentes. Cuando los objetos no son inteligentes, pues no nos gustan. Inteligente es una cosa que nosotros podemos personalizar, pues que tiene asociaciones, que se conecta, pues que tiene toda una serie de características que no son cerradas, por supuesto, que son abiertas, que son objetos que nosotros compramos, que tienen una cierta configuración, pero que nosotros podemos pues seguir pues haciendo vivir después de haberlos tenido en su primer estado, ¿no? Entonces sí que en este momento la moda de la inteligencia no es solamente un capricho, sino que es un estado en el cual nosotros pues nos encontramos. Yo diría hasta que sí es verdad que estamos en la era de la información, aunque esto pues ya pasó hace bastante tiempo, seguimos en la era de la información, pero yo diría que estamos en la era de la información, pero también en la era de las inteligencias, unas inteligencias que son como hijas de esta información. Pues bueno, ahora intentaré explicar un poco mejor estos conceptos. Hablo aquí de inteligencias porque pues con la información han empezado a aparecer una serie de inteligencias que pues antes, pues sí que por supuesto existían, pero no las habíamos sacado a la luz, ¿no? Pues hace un par de décadas, o quizás un poquito más, se empezó a hablar de inteligencia colectiva. Por supuesto, no estaré aquí a explicarles algo nuevo, la inteligencia colectiva. Bueno, otra vez los pantallazos de internet nos enseñan estas imágenes que están un poco feas, a decir la verdad, pues donde vemos que hay unas entidades que en conjunto pues tienen una inteligencia, ¿no? Que ya no es una inteligencia que va desde arriba hacia abajo, sino que es una inteligencia que va desde abajo hacia arriba, y entonces muchas veces ni siquiera necesita un cerebro pues centralizado para poder existir, ¿no? Esta es una inteligencia colectiva, evidentemente no la descubrió el hombre, los enjambres, todo tipo de emergencia, estas inteligencias colectivas que luego se estudiaron y dieron vida a toda una serie de otras inteligencias artificiales, pues son algo que existió desde siempre, pero que nosotros los humanos, pues curiosamente hemos descubierto hace relativamente poco tiempo, ¿no? Pero también esta de la inteligencia colectiva, en esta era de la información, por supuesto, pues es una de las inteligencias en las cuales nosotros pues nos estamos encontrando, ¿no? Pero hay un paso un poquito más adelante, que es la inteligencia conectiva. La inteligencia conectiva
fue también, bueno, no es un descubrimiento evidentemente, pero fue sacada a la luz por las primeras veces por Derek de Kerckhoff alrededor del 2000, tal vez al final de los años 90, y es aquel tipo de inteligencia que ya no es colectiva, o sea, ya no es una inteligencia donde la gente comparte inteligencia, sino que es una inteligencia que nace de las conexiones. Aquí vemos Internet, vemos pues unas sinapsis neuronales de un cerebro y vemos que esta es una inteligencia conectiva porque es una inteligencia que viene de conexiones. Pues aquí también otras imágenes un poco menos atractivas de inteligencia conectiva. Pues Facebook es una inteligencia conectiva, pues aquí la era del... me paro un poquito aquí. La inteligencia conectiva es una inteligencia que nace de las conexiones. Es hija de la información porque la información nos permite de tener toda una serie de capacidades que están conectadas con la información en sí misma, pero también con la cantidad y con la conexión de las informaciones. Derek de Kerckhoff, cuando sacó a la luz estas primeras consideraciones sobre la inteligencia conectiva, subrayó que es una inteligencia que hasta nos podría dar miedo. ¿Por qué? Es aquella inteligencia que para existir no necesita que nosotros aprendamos algo, sino que es aquella inteligencia que surge de la conexión. Esto dio muchísimo miedo en aquel entonces, porque entonces estamos diciendo que este tipo de inteligencia pues está al límite entre el superinteligente pues, y lo tonto completo, ¿no? Porque es una inteligencia que no necesita que aprendamos algo. Pues la hacemos, no la hacemos, evidentemente, la vivimos de una manera pues casi inconsciente, pero hace un salto mucho más adelante. Este miedo yo creo que ahora ya ha sido superado, aunque sí que sigue, yo creo en algunos ámbitos creo que sigue todavía, pero es aquel miedo que siempre nos pasa cuando hay una innovación. Pues cuando se inventaron las primeras gafas, pues eran un artefacto del diablo, ¿no? Entonces la gente tenía miedo de ya no saber usar los ojos. Cuando se empezó a escribir, la gente pues ya se quejó porque habíamos perdido la memoria. Cuando se inventó la imprenta, la gente pensó que ya no sabía escribir. Pues cuando se inventó la calculadora, pues yo me acuerdo mis profesores de la universidad que no me permitían usar la calculadora porque ya no iba a saber hacer los integrales a mano. Luego, pues cuando se inventó la computadora, ahora en la escuela, hace días todavía yo he tenido algunos debates con algunas personas que tienen miedo a hacer dibujar a los estudiantes con la computadora porque tienen miedo que pierdan el uso de las manos. Y entonces todavía las cosas nos dan miedo. La inteligencia conectiva nos da miedo porque todavía nosotros no la sabemos medir, ¿no? Pero de todas estos descubrimientos que yo he estado ahora pues haciendo una rápida lista, como la imprenta y todas esas cuestiones, los protagonistas en ese caso parece que fueron la escritura, que fue la imprenta, pero en realidad siempre ha habido una inteligencia que estaba creciendo. Para no hablar de cosas, decimos como cajitas vacías, haré un ejemplo. Cuando empezaron a aparecer los primeros libros, pues con Gutenberg y todo eso, pues la cantidad de libros que se empezaron a producir, pues no generó solamente que la gente podía leer, no generó solamente la difusión de los libros, sino que tuvo un impacto enorme en la inteligencia humana. ¿Por qué? Porque la cantidad de libros, principalmente, antes los libros eran escritos a mano y eran pocos. Cuando empezaron a ser muchos, pues la gente necesitó pues, hacer espacios más grandes para guardarlos. Y cuando los guardaba, pues necesitaba encontrarlos. Entonces han nacido los índices, ha nacido la taxonomía, ha nacido la necesidad de crear otro tipo de conocimiento, que era el libro del libro, ¿no? Entonces, en ese caso, la estructura empezó a tener una importancia mucho más grande de la que teníamos. O sea, la taxonomía es algo que es muy poderoso. Cuando se empezó a clasificar los libros, pues empezaron a darse cuenta que no se podían buscar solo por autor, se tenían que buscar por autor, por tamaño, pues por lenguaje, por tema, por año de publicación. Esto evidentemente no estoy contando nada nuevo, pero imagínense las primeras personas que se tuvieron que sentar ahí a clasificar los libros y a descubrir que estos libros no se podían buscar solamente de una manera, sino de muchas, ¿no? En ese entonces, pues
era una forma de inteligencia mucho más grande porque generó una estructura. Bueno, hoy nos está pasando lo mismo, pues todos conocen los tags, ¿no? Hoy buscamos, pues el hipertexto también no hace falta explicarlo. El hipertexto nació hace mucho tiempo, el tag nació un poquito después, las asociaciones nacieron un poquito después, pero de todas formas hoy nosotros buscamos cosas, no memorizamos cosas. Buscamos cosas por argumento, por asociaciones, y además, mientras en el periodo de Gutenberg pues había, o en las bibliotecas tradicionales, pues hay unas fichas donde nosotros podemos buscar realmente cosas materiales que existen y que están ahí guardadas, materializadas, memorizadas, pues hoy las configuraciones, los tags que nosotros ponemos, pues podrían hasta nunca existir. Existen solamente en el momento en que nosotros los buscamos. Entonces, este tipo de inteligencia, además, pues es muy rara, es muy peligrosa porque es volátil, parece como que no tiene memoria, no se aprende, no tiene memoria, es solamente de búsqueda, está hiperconectada, pero nos da el poder de tener las cosas en tiempo real, de manera rápida, y de darnos un conocimiento que pues nunca habíamos tenido de esta manera. Igual mientras hablo todo esto se está haciendo obsoleto, pero siempre es complicado hablar del presente y pues estar a tiempo, ¿no? Entonces, perdónenme también. Pero lo que quiero evidenciar en este caso es que este tipo de conocimiento que subrayo parece peligrosísimo, tiene en sí mismo algo muy precioso, ¿no? Nos permite a todos nosotros de crearnos una nuestra propia ciencia personal, o sea, nos permite de crear nuestras propias taxonomías. Si yo tuviese que clasificar a todos ustedes ahora, desde aquí, qué sé yo, por todos los que tienen gafas, los que tienen bigote, los que tienen el pelo largo, los que se están durmiendo, los que se están preguntando por qué estamos hablando de esto ahora si estábamos hablando de ciudades inteligentes, o sea, yo podría hacer muchísimas clasificaciones ahora, ¿no? Y ustedes las suyas, y serían todas válidas. Entonces también la inteligencia conectiva nos permite esto, ¿no? Y esto pues es una de las cosas que hoy me gustaría evidenciar, porque pues si vamos un poquito más adelante, pues esto sí, este tipo de inteligencia sí que es posible solamente con la información que nosotros pues podemos, a la cual nosotros podemos acceder hoy, y sobre todo la información conectada. Bueno, aquí vemos unos mapas que son, por ejemplo, aquí hay mapas de tráfico aéreo, también aquí hay mapas como de rutas de iluminación. Bueno, son mapas diferentes, los pueden encontrar en internet, pero ¿qué pasa? Nosotros hoy podemos visualizar conexiones, que sean carreteras, que sean pues el petróleo, que sean cuántas luces hay encendidas o cuánta gente está conectada a un website. Nosotros podemos ver además esta inteligencia, la podemos percibir, la podemos visualizar, ¿no? Entonces, pues esta es la era de la información y la era de las inteligencias. Pues en esta era de las inteligencias, que habíamos dicho que son obligatorias, pues donde hemos dicho que esta inteligencia es también un poco peligrosa, porque está al límite de lo tonto, pues ¿qué tiene que ver la ciudad, ¿no? Volvemos pues a la ciudad. Bueno, la ciudad inteligente, pues no voy a hablar de las ciudades inteligentes en general, porque seguro habrá muchísimos otros ponentes que lo explicarán mejor que yo, pero sí que la ciudad inteligente hoy tiene que ver también con esas inteligencias de las cuales pues yo ahora he estado hablando, ¿no? Y entonces, pues nosotros hoy, que hablamos de ciudades inteligentes, pues que ya es un concepto que ya tiene unos cuantos años, pero que nos parece totalmente nuevo todavía, y pues estamos aquí por esto, ¿no? Porque yo primera, ¿no? Me interesa este tema, pero nos parece como que es algo innovador, ¿no? Pero en realidad, pues la ciudad inteligente, que nos parece que la hemos inventado nosotros, tendríamos que pensar ¿qué inteligencia tiene principalmente una ciudad? Y ahora voy a hacer otro discurso sobre la ciudad, espero que no se aburran. Aquí la cuestión es que nosotros siempre pensamos que hemos inventado cosas, ¿no? Pero con la ciudad inteligente yo creo que hemos inventado pues el agua caliente, ¿no? Porque las ciudades en sí mismas pues son inteligencia. La ciudad, si nosotros lo pensamos bien,
pensamos en nuestros antepasados nómadas, bueno, todavía hay nómadas en el mundo, pero no tantos. La diferencia, la ciudad, pues significa, pues si nos preguntamos qué es la ciudad es un asentamiento. La palabra asentamiento en sí mismo tiene el concepto de sentarse, de pararse un momento, ¿no? En el momento en que el hombre pudo pararse, porque ya no era nómada, porque ya podía domesticar, entonces otro nivel de inteligencia, pudo domesticar las plantas, pudo domesticar los animales, pues pudo diferenciarse, pudo dejar de construirse cada uno su casa, cada uno cazar por buscarse su comida, pues tuvo tiempo para hacer otras cosas. La ciudad es un lugar donde el hombre se sienta, donde el hombre se para, donde el hombre se diferencia, donde el hombre almacena comida, donde el hombre puede permitirse pues de pensar. Entonces, la ciudad en sí misma tiene espacios inteligentes. Todo lo que es un foro, un ágora, un espacio público, un jardín, un templo, pues las casas son inteligencia, ¿no? Esto. Entonces, la ciudad en sí misma, pues nosotros tenemos la ilusión de haber inventado la ciudad inteligente, pero la ciudad siempre ha sido inteligente. Pues entonces, cuando hablamos de ciudad inteligente, por primera cosa, pues tenemos que pensar que las ciudades ya tienen su inteligencia propia, no se la estamos dando nosotros. Y esto yo creo que lo olvidamos a menudo, y en muchos proyectos de ciudades inteligentes, pues vamos ahí lanzando parches, pensamos de proporcionar por gracia divina una inteligencia a esta ciudad que se había quedado tonta, cuando las ciudades pues son inteligentes ya. Entonces, esta es la primera consideración. Entonces, antes de hablar de ciudad inteligente, pues deberíamos ver qué es la ciudad. Ya un poco lo he dicho, aquí también he buscado otra vez estas definiciones, y dentro de estas pues vemos ciudad. Aquí pues habla de un complejo. La ciudad es un lugar donde pues hay cosas, hay edificios, pero son los ciudadanos, y es también el lugar donde los ciudadanos se desarrollan. Si buscamos aquí, la ciudad tiene, en latín, la ciudad tiene la misma raíz de cívico, ¿no? Y cívico, si lo miramos bien, bueno, ahora no voy a estar a leer todo esto, pero hasta sorprendentemente, que yo pensaba que me lo había inventado, pues encontré que significa realmente lo de sentarse. O sea, cuando yo decía asentamiento, pensando en esto, pues pensé yo también que había descubierto el agua caliente. Buscando esta etimología de cívico, se encuentra que desde tiempos muy antiguos, pues cívico significa también sentarse, ¿no? Si vamos a buscar urbe, que también es una palabra que define la ciudad, vemos otra cosa muy interesante. Vemos que es trazar un recinto, ¿no? Un surco en el suelo, que es la primera acción que nosotros hacemos para diferenciar esta ciudad de otras cosas. Pero también hay otra palabra que es muy interesante. Hay dos. Una es el círculo y la otra es elevar, crecer, porque claramente todo lo que es inteligencia es crecimiento también. Y esto es súper importante. Las inteligencias que estaba comentando antes son muy rápidas. La inteligencia cognitiva nos supera, va tan rápida que nosotros ni nos conviene intentar alcanzarla, porque de todas formas va mucho más rápido que nosotros, ¿no? Pues la ciudad crece, se desarrolla. El concepto de círculo también es muy interesante, porque pues no sé si saben, seguro que muchos de ustedes ya lo saben esto, antiguamente sobre todo para los griegos, pero también desde el tiempo de los sumerios, el concepto de curvo, de círculo, era opuesto al concepto de recto, que era pues lo que era justo, no lo que estaba bien, lo que era correcto. Dicho, la palabra correcto contiene la palabra recta, ¿no? La vía que estaba bien, ¿no? Pues curvo en vez era el engaño, era todo lo que era retorcido, era todo lo que era, decimos, capaz de resolver problemas que los demás no sabían resolver. Bueno, esto era el perfil del arquitecto. El arquitecto antiguamente era considerado como un ser, era como Ulises, ¿no? Conocen a Ulises, ¿no? Odiseo, el personaje, decimos el smart por excelencia, ¿no?
porque era muy listo. Este concepto positivo y negativo de listo lo tenía también el arquitecto. El arquitecto era el que resolvía desafíos. ¿Esto qué significa? La ciudad había perdido curvo, la ciudad había perdido la inocencia, la ciudad había perdido aquella ingenuidad que tenía el campo, aquella genuinidad también, ¿no?, que tenía el campo, y era el lugar donde se generaban los engaños, los buenos y los malos también, ¿no? Entonces la ciudad sí que es inteligente, la ciudad sí que es smart, lo es por excelencia, ¿no? Esto pues no lo tenemos que olvidar, pero siempre lo ha sido desde sus palabras iniciales, ¿no? Entonces, en este caso, pues la inteligencia de la ciudad, quise subrayar esto también en mi título porque no es solo la ciudad inteligente, es la inteligencia y más bien las inteligencias de la ciudad. Entonces, yo aquí a mí me gustaría lanzar como una invitación que también seguro puede que todo esto muchos de ustedes ya lo hayan pensado, pero a mí me gustaría mucho que todas estas personas que están aquí seguro están interesadas en el concepto de ciudad inteligente. Algunos son profesionales que están desarrollando proyectos y que tienen que ver con esto, pero muchos otros son estudiantes que también tendrán que confrontarse con esta realidad en los años que vienen, en proyectos tal vez que se están desarrollando ahora en la carrera. Cuando hablamos de ciudades inteligentes, pues tenemos también que tomar en cuenta que la ciudad pues ya tiene su inteligencia propia, entonces pues cómo nosotros hablamos con ella, ¿no? Y entonces a este punto yo creo que sería importantísimo preguntarse pues cuando hablamos de esto, ¿qué es la ciudad, ¿no? Pero no qué es la ciudad como lo he dicho antes etimológicamente, pues qué es la ciudad. Yo creo que nadie va a saber contestar, ¿no? Hay unas definiciones muy bonitas que me estaba volviendo a mirar el otro día de Leonardo Benévolo, hay otras, pues, que no estaré aquí a decirles a ustedes porque seguro que ustedes también las conocen y tienen otras, ¿no? Yo creo que es imposible definir la ciudad de la manera correcta, pero si volvemos a ese concepto que había evidenciado antes cuando estábamos hablando de los famosos tags, ustedes hoy pues tienen el poder de estudiar las ciudades, pero también de formar su propia ciencia personal sobre las ciudades. Y esto significa ver cosas que los otros no veían, ¿no? Esto nos pasa cuando vamos a una ciudad nueva, ¿no? Yo no conozco muy bien esta ciudad donde estamos hoy, pues la primera vez que vine fue hace 7 años, me asusté, dije, esta no es una ciudad, es un monstruo. Estoy convencida todavía que es un monstruo, pero he cambiado idea, sí que es una ciudad y es una de las ciudades más inteligentes que hay, yo creo, en el mundo, porque tiene una inteligencia que nos supera, tiene unos fenómenos emergentes que, pues por la cantidad, por las conexiones, probablemente por la falta de algunas reglas que en las ciudades europeas tenemos ya tan consolidadas y claramente que han crecido pues a la n potencia por el número de personas, pues sí que esta ciudad es inteligente, ¿no? Ciudad de México. Pero de todas formas, ustedes, yo, ¿cómo la podemos leer esta ciudad? ¿Cuáles son los tags con los cuales nosotros la leemos, ¿no? Entonces, nosotros podemos leer cosas que han dicho los demás sobre Ciudad de México, por ejemplo, pero ustedes son los que tienen que hacer su propia ciencia personal. Yo creo que hoy la taxonomía es mucho más parecida a esta, ¿no? Aquí si yo les pido a ustedes de decirme cómo se clasifican los animales, habrá algunos de ustedes que son muy buenos y que se lo saben perfectamente, ¿no? Hay otros que se lo mirarán en Wikipedia en su iPhone escondidas y luego contestarán, y otros que dicen, pues no me acuerdo, ¿no? Otros que me dirán también, bueno, es que los biólogos también cambian de idea cada día, entonces no lo sabemos. Bueno, hay una clasificación de los animales muy bonita, que es esta, pues que Jorge Luis Borges, que además se la inventó, y nos dijo que estaba en un bestiario chino, no era cierto, por supuesto, ¿no? Pero también eso es parte del juego. Dice, los animales se clasifican en los que pertenecen al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, esto es muy importante, que tiemblan como enojados, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, que acaban de romper un jarrón, y el que me gusta más a mí es que desde lejos se parecen moscas, ¿no? Pues esta clasificación es
es genial, yo creo, porque nos dice que hay un montón de cosas que nosotros pues nos vemos porque nos parece que todo ya está dicho. Pues sobre las ciudades no todo está dicho. Cuando ustedes piensan en las ciudades inteligentes, nada ya está dicho, ¿no? Aquí en México ustedes tienen un concepto que es muy bueno, que yo creo que tiene un poder increíble, que es el concepto de ñerica, de los huicholes, que ni siquiera sé si lo estoy pronunciando bien, que es el ñerica, es todo lo que tiene que ver con el conocimiento, con los procesos cognitivos, con la visión, pero es una visión que no es la visión de los ojos, ¿no? Es toda aquella visión que va más allá del saber que está ya dicho, ¿no? Es pararse un momento y ver cosas que no habíamos dicho, ¿no? Y esto pues que se obtenga de una manera o de otra, pues al fin y al cabo es esto, ¿no? No nos olvidemos que también nosotros, que los que se inventaron las taxonomías eran personas muy listas que habían encontrado asociaciones entre cosas y que las han catalogado. Pues yo creo que la Smart City, la ciudad inteligente, la città intelligente, para decirlo en mi idioma, pues necesita que nosotros también seamos tan inteligentes como para no creernos todo lo que nos dicen los demás, ¿no? Y hacerlo nuestro, ¿no? Entonces, punto número 1, pues cuando hablamos de ciudades inteligentes nos tenemos que preguntar qué es la ciudad. Y no es suficiente con poner unos paneles solares, no es suficiente con poner una metropolitana, no es suficiente con ofrecer un servicio de sensores que captan todo lo que hay, no es suficiente con hacer un servicio de leasing o de car sharing, que son cosas buenísimas, son iniciativas admirables y son iniciativas obligatorias. Pero de todas formas, si estas iniciativas se quedan como parchecitos separados los unos de los otros, pues la ciudad ya no es inteligente, le estamos quitando esa inteligencia que ya tenía, y ustedes aquí me dirán, pero es que no es cierto, ¿no? Las ciudades inteligentes son aquellas ciudades que todas estas cosas que yo acabo de decir, pues las tienen muy bien conectadas entre ellas. Por supuesto, en los casos mejores, las ciudades inteligentes, los edificios inteligentes y todo esto, pues son sistemas que funcionan muy bien, pero aún así están sueltos, o sea, no toman en cuenta el otro poder, que era el principal que les estaba, la segunda inteligencia de que les hablé, que es la inteligencia conectiva. Entonces, estas ciudades, para ser inteligentes al día de hoy, necesitan absolutamente estar conectadas las unas con las otras. Y esto, o sea, preguntarse qué es una ciudad, pero de verdad, qué es una ciudad en general, qué es la ciudad donde nosotros estamos viviendo en este momento o la ciudad donde nosotros pretendemos, porque nosotros en cuanto a arquitectos, ingenieros, diseñadores o urbanistas, lo que seamos, pues nosotros tenemos la pretensión de encontrar cosas que los demás no habían encontrado. Entonces tenemos que nosotros hacer nuestra propia taxonomía de la ciudad. Una vez hecho esto o contemporáneamente, tenemos que ver qué son las ciudades juntas. O sea, ¿qué tienen en común? Las ciudades son muy diferentes. Yo ahora vengo de Monterrey, vengo de una ciudad muy pequeña que se llama Nuoro, está en Italia, tiene 36.000 habitantes. Aquí eso es un pueblito, es una escuela, ¿no? Pero es una ciudad, sin embargo, es una ciudad. En Italia hay ciudades que tienen 30.000 habitantes. Entonces, en Italia y en Europa, tal vez también aquí, pero de todas formas, pues yo he vivido en esa ciudad, luego he vivido en otra ciudad que se llama Cagliari, que tenía 100.000 habitantes, luego he vivido en otras ciudades, en Barcelona, que es una ciudad que tiene, pues según el día, 1 millón, 6 millones de habitantes, es como según el momento. Pues ahora vivo en Monterrey, aquí en México, ahora estoy en el DF. Estas ciudades que he estado mencionando, he mencionado las ciudades donde he vivido, pues he visitado otras, pero estas son las donde me he asentado por un tiempo, son muy diferentes las unas con las otras. Pero estas ciudades, sin embargo, tienen algo en común. Entonces, ¿cómo podrían estas ciudades tener una inteligencia conectiva? ¿Con cuál lenguaje se comunican? Yo para hablar con ustedes ahora pues tengo que hablar en español. Si hablo en italiano me entenderán algunos de ustedes y los demás entenderán una cierta cantidad de palabras y las otras pues no. También están los falsos amigos, entonces pues sería un poco complicado. Pero de todas formas, ¿cómo estas ciudades tienen que aprender a hablar juntas para tener esa inteligencia conectiva? Entonces aquí vamos también
tendríamos que decírselo al señor de Kerckhoff, que ya hemos superado esa inteligencia conectiva que va de hombre a hombre, o sea, de uno a uno. Es una inteligencia conectiva que va a un nivel mucho más grande, que conecta entidades tan grandes y tan complejas como las ciudades, ¿no? Entonces, estas ciudades yo creo que ahora también están obligadas a tener inteligencia conectiva. Esta inteligencia conectiva no se puede programar del todo. Es aquel típico proceso que tiene una vida propia. La emergencia no se programa, se puede pensar un poco, se puede intentar fomentar, pero no se programa, pero sí la tenemos que intentar entender, ¿no? Entonces, estas ciudades, ¿cómo serán? Pues como nosotros hoy somos muy egoístas, muchísimo, somos muy individualistas, somos personas que quieren ser poliédricas, queremos hacerlo todo, queremos personalizar también todo lo que tenemos, porque cada uno de nosotros es muy importante, pero sí que estamos siempre conectados. Estamos conectados con los demás, entonces necesitamos muchísimo las conexiones con los demás. Pues estas ciudades son iguales. Cuando hablamos de ciudades autosuficientes, hay algunos que tienen la ilusión que estas ciudades pues sean aisladas, que sean unos mundos cerrados, pues que puedan producir todo lo que necesitan comer o pues comer en todos los sentidos, ¿no? Que puedan eliminar todo lo que necesitan eliminar, que lo puedan reciclar, que puedan tener ciclos cerrados, ¿no? Y que no necesiten a los demás. En realidad esto pues no es posible, evidentemente, y tampoco es lo que queremos. Autosuficiente no significa aislado. Las ciudades hoy tienen que ser como nosotros, tienen que ser muy individuales, muy individualistas decimos en su esencia, tienen que ser muy personalizables, muy personalizadas según las necesidades de Nuoro, que tiene 36.000, o del DF, que ya no sé a cuánto ha llegado, ¿no? ¿Cuánto tiene? 20 millones. Entonces, tienen que ser evidentemente personalizadas, pero también tienen que hablar un idioma en común. Entonces, hay que encontrar aquellas cosas que todas estas ciudades tienen en común para poderse conectar, porque esta es la inteligencia de hoy. Es la hija de la inteligencia que teníamos antes, y no es que podemos discutir si utilizarla o no, porque es que ya pasa. Hoy nadie piensa, ¿me pongo las gafas o no? Pues me las pongo. Sí, igual la cuestión es, pues voy a operarme los ojos, ¿no? Si puedo, o me pongo lentillas, pero pues no es que tenemos miedo que luego se nos atrofien los ojos si usamos las gafas, ¿no? Pues no se discute sobre de esto. Y yo creo que también sobre de la existencia de esas inteligencias, pues ya no se puede discutir. Y están a una escala muy grande, pero también son obligatorias. Entonces, yo creo que esto es, decimos, lo que es importante ahora, evidentemente son opiniones, ¿no? Pues están invitados cualquier de ustedes también ¿cómo se dice? A confutar lo que estoy diciendo, pero de todas formas yo creo que esto pues es mi punto de vista, no es mi ciencia personal en este momento, pero yo creo que sí que es un punto de vista que deberíamos por lo menos intentar evaluar y tomar en cuenta, ¿no? De hecho, hay algunos proyectos que han intentado empezar con estas cuestiones, no a este nivel, porque evidentemente esto pues es algo que acabo de pensar yo, ¿no? Igual lo ha pensado alguien más, pero en este momento pues así se me ocurrió, se lo estoy contando. Pero por ejemplo, hay un proyecto que se lo voy a explicar rápidamente, ni siquiera lo voy a explicar, solo lo voy a mencionar para también tener algún ejemplo real. Hay un proyecto que se llama el City Protocol, que no sé si lo conocen, pues que nació en el 2011 y nació en la ciudad de Barcelona, donde yo vivía, y donde por suerte he tenido también si lo repito, por suerte he tenido la suerte de ver nacer y también de participar en su crecimiento, ¿no? Con también Fernando Meneses, que está aquí y que va a hablar luego. El City Protocol, pues igual ustedes, si les interesa, lo buscan, pero lo que tiene de interesante en respecto a las smart cities que nosotros pues hoy, o las ciudades inteligentes que conocemos, es que no empezó a meter parches en la ciudad, no empezó desde hacer proyectos, sino que por primera cosa se preguntó ¿qué es la ciudad? ¿No?
¿qué es la ciudad? Entonces empezó haciendo empezamos en realidad, conozco cada rayita de este dibujo, pero empezamos a preguntarnos, es que no se lee mucho aquí, y de verdad ahora no quiero hablar de este proyecto, igual les invito a que lo busquen, pero empezamos a ver cuál era la anatomía de la ciudad. En ese caso era la ciudad de Barcelona. Se empezó a ver, de hecho este diagrama al principio se llamaba anatomía de la ciudad de Barcelona, ¿no? Entonces, ¿de qué está hecha esta ciudad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se relaciona con la naturaleza? ¿Cómo se relaciona pues con las redes de información? ¿Cómo se relaciona con la energía? ¿Cómo se relaciona con la materia? ¿Cómo se relaciona con las redes públicas? ¿Cómo se relaciona pues con las escalas, que son las escalas de una casa, de un edificio? ¿Cómo se relaciona con el mundo? ¿Cómo se relaciona con la política? Bueno, aquí les repito, es una cosa que ahora no quiero explicar como proyecto, pero lo interesante de este trabajo fue principalmente que antes de empezar a hacer el proyecto, este proyecto fue de preguntarse qué es esta ciudad y de definirla. Entonces, toda una serie de personas empezó en el IAC, en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, tuvo el apoyo muy fuerte y luego se involucró como parte activa y vital el Ayuntamiento de Barcelona, donde también he estado colaborando en los últimos años. Entonces, ¿qué pasó? De una idea que nació de una ciudad, de un grupo de mentes que estaban ahí, que estábamos ahí pensando en estas cosas, pues se extendió a todo el mundo. Entonces, la cosa importante es qué es la ciudad, pero también qué son las ciudades, cómo se pueden conectar entre ellas para desarrollar estas transformaciones que necesitamos, que son muy parecidas a las de las Smart Cities en algunos casos, ¿no? Porque evidentemente pues hay cuestiones que nos interesan a todos y que también son obligatorias, como el transporte, la energía, los desechos, pues todo lo que se habla cuando se habla de ciudad inteligente. Pero aquí en este caso la importancia es que estamos conectando ciudades con empresas, ciudades con ciudadanos, ciudades con escuelas. Estamos conectando la ciudad no solo con otras ciudades, sino también con otras entidades. Y entonces aquí la inteligencia conectiva, pues de verdad va a muchas otras escalas. Bueno, aquí puse algunos pantallazos de la página del City Protocol, que es un proceso abierto, están participando muchas otras ciudades también. Y aquí hay una cosa interesante que dice: Internet pues ha cambiado nuestras vidas, pero todavía no ha llegado a cambiar nuestras ciudades, ¿no? Y pues debería, ¿no? Porque de hecho sí que las cambió, pero es que nosotros siempre nos damos cuenta muy tarde, ¿no? Bueno, aquí la cuestión entonces, yo les devuelvo a ustedes esta pregunta: ¿qué es la ciudad inteligente hoy, ¿no? O cómo debería ser. Y entonces pues igual deberíamos hablar de unas ciudades inteligentes conectadas. Bueno, no sé si llegaremos a entender la inteligencia conectiva de las ciudades, pero yo creo que sí que deberíamos fomentarla, por lo menos pues tomarla en cuenta como parte de nuestras estrategias de proyecto cuando se habla de ciudades inteligentes. Bueno, gracias.